Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias, licenciada. Bien. Qué bueno, ¿ya listos para el examen de mañana? Hola. Ahí más o menos limpio. Todavía estudiando. Bueno, eso está excelente. Entonces, de esta semana hay examen el día miércoles y el viernes. Así que hoy y el jueves nos vemos. Y de la otra semana hay examen el 21, que también es viernes, que nos tocaba vernos. No vamos a vernos. No, ¿verdad? El 14. ¿Será que hice mal mis cuentas? Déjenme ver. ¿Qué día es 14? El viernes. Sí, el viernes. Sí, sí, no estamos bien ahí, estamos bien. Entonces es la otra semana. El 18 es martes. Entonces no nos vemos. Sí, entonces sí estaban bien. El 21 sí nos tocaba vernos, pero tienen examen. Entonces nos vemos hasta el 25 de octubre. Y estoy bien en mis cálculos. Bueno, vamos a ver rápidamente este tema. Es un tema bastante sencillo, bastante pequeño. Son como 16 o 17 diapositivas aproximadamente. Y, eh, y lo vamos a terminar el día de hoy. El día jueves vamos a resolver una actividad relacionada a este tema. ¿De acuerdo? Y preguntas. Si tienen preguntas del tema, abra su micrófono y plantee sus preguntas. Si tienen preguntas del examen, al final de la clase, cuando terminemos el tema, eh, hablamos acerca del examen y de la clase y cualquier duda que usted tenga acerca del examen de mañana. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el tema es la función del proceso administrativo denominada control. La función del proceso administrativo es la última que está planteada en el proceso administrativo, pero usted bien sabe, porque sin duda lo ha escuchado varias veces, que no tiene que ser la última. De hecho, la función de control es la que va desde el inicio, es transversal, va desde la planeación hasta la dirección. Se aplica en todo momento, se deja establecida y prevista desde la planeación y van directamente relacionadas ambas porque tienen total relación en cuanto a establecer brechas, desviaciones y reencauzarlas. Así que la función de control, a pesar de estar evocada como la última del proceso administrativo, no es la última, sino va de la mano con todos los demás. Planifico y controlo, organizo y controlo, integro recursos y controlo. Y finalmente ejerzo la dirección y controlamos. Vamos a ver cómo se ejerce el control. Según Henry Fayol, esta es la definición magna de control. Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el proceso adoptado, es decir, con lo que se planificó, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. ¿Ok? Bien. Ese es el fin primordial del control. Identificar fallas, errores, debilidades y promover que se corrija. Aquí existe o tenemos otras dos definiciones de control, que es un proceso inseparable de la planeación. El control es la función a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos en relación con lo planeado, a fin de corregir desviaciones y errores para mejorar continuamente. La otra definición es que permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además de la acción dirigida se está llevando a cabo eh, además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional. Estas otras dos definiciones tendrían que aportar o ampliar la definición por excelencia de Henry Fayol. El objetivo del control es verificar o evaluar que todo lo que estemos haciendo
se haga conforme a lo que se planificó. Usted planificó que en este mes iba a utilizar 2 resmas de papel, carta de papel bond tamaño, carta grosor X, Y, Z. Y las está usando, usó las 2, usó menos o usó más. Eso es básicamente verificar o evaluar que todo lo que se haga conforme fue planificado y organizado, según las órdenes dadas para identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y evitar que esto se repita. Si está utilizando más resmas de papel, no las 2 que pidió, sino está utilizando 5, ¿por qué está utilizando 5? ¿Lo puede justificar? Si lo puede justificar, les recomiendo que para el próximo mes pida 5 y no solo 2. Si no lo puede justificar, entonces rediseñe sus procesos y utilice solo lo que pidió. La función de control, como principal función del control, es efectuar una medición de los resultados obtenidos, compararlos con los resultados planificados para buscar una mejora continua. Lo que tenemos aquí es lo que tendría que ser gráficamente, explicarse gráficamente qué es control. Los resultados obtenidos es lo que voy ejecutando el día a día, lo que realmente está pasando en la organización. Los resultados planificados es lo que estaba descrito en mi plan de capacitación, en mi plan de ventas, en mi plan, en mi programa de marketing, en mi presupuesto, etcétera. Lo que planifiqué y lo dejé previamente establecido a través de un plan, de un programa, cualquier herramienta de planeación. Bueno, resulta, por ejemplo, entonces que planificamos este año vender 5,000 unidades de X productos, 5,000 unidades de X productos en todo el año. Y resulta que vamos monitoreando esa meta. Vamos monitoreando cada uno de los principales resultados, mes a mes, recibimos los informes y llegamos a junio y nos damos cuenta que de las 5,000 solo hemos vendido 1,500. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las 3,500 que nos hacen falta? ¿Hay forma de recuperarlo? Quizás tengamos un as bajo la manga y resulta que nuestro principal comprador, nuestro principal cliente nos compra 3,000 de un solo, pero hasta en diciembre. Y tenemos la confianza de que se compre en diciembre. Entonces empezamos ya a llamarle, a preguntarle si va a querer su pedido, si lo va a querer ampliar este año, etcétera. Empezamos ya a asegurar esa venta desde entonces para que el objetivo se cumpla. Pero resulta que empezamos a llamarlo y no nos contesta y ya no vemos si tiene actividad en publicidad ni nada. Entonces ahí es momento de establecer o de aceptar la brecha que estamos teniendo. Tenemos 3,500, una diferencia de 3,500 unidades que no hemos podido colocar, que no vamos a poder vender. Entonces tenemos que replantear esos objetivos para alcanzar la estrategia, para alcanzar el cumplimiento de esa meta, de ese objetivo, de esa estrategia. Así que de esa cuenta, usted decide replantear ese plan y ver de qué otra manera o qué otra estrategia podemos implementar para que se termine cumpliendo o perdiendo la menor cantidad posible. La brecha es la diferencia que existe entre lo que planifiqué y lo que realmente estoy obteniendo. Si por el contrario resulta que sobrepasamos la meta de 5,000 en junio, significa que estamos bien, que vamos bien, pero también significa que vamos a evaluar por qué la sobrepasamos, qué pasó. ¿Hubo una situación atípica? ¿Apareció un nuevo cliente? ¿O qué ocurrió? ¿Podemos ampliar esa meta para el próximo año? ¿Podemos utilizar 10,000, por ejemplo, o 7,000, según lo que salga este año? Pero lo importante también es poner metas realistas. Si no se llegan a cumplir, las personas, si ponemos metas que no son realistas y nosotros lo sabemos, pero no se lo decimos a las personas y presionamos a nuestros colaboradores para que ellos cumplan esas metas sin saber que no era realista, podemos tener un resultado contraproducente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que estas personas se pueden desmotivar y pueden perder confianza en la planeación que hacemos. Así que lo ideal es que la meta sea lo más apegada, lo más realista que se pueda y lo más apegada a datos objetivos y reales.
Las etapas del proceso de control son estas 6 que usted ve aquí. Algunos autores las minimizan. Algunos autores las minimizan, las convierten en 4, otros incluso las han llegado a convertir en 3, pero para su fácil comprensión puede usted dividirlas en estas 6. La primera es establecer estándares, que vamos a ver ejemplos de los estándares más adelante. Los estándares son como características de calidad, de forma, de tiempo, qué características necesito que cumpla un producto, un servicio, una persona, etcétera. Esos son estándares. Y los voy a establecer previamente para garantizar que cuando se inicie el proceso administrativo, las personas lo tengan presente y cumplan con esos estándares. No los voy a establecer después o en el camino, sino los estándares es parte de lo que yo he de planificar. La segunda etapa es medir los resultados. Establecí los estándares y empezamos a ejecutar, empezamos a realizar, empezamos a hacer. Así que vamos midiendo resultados. Y como es de recomendación general, no lo deje para de último, hágalo constantemente. Semanalmente si es posible. En algunos casos tendrá que ser de forma diaria. Y está bien. ¿Cómo medimos los resultados? Pues a través de herramientas que nos sirven para ello y que fueron diseñadas para eso y que usted usa y puede pedirle a sus equipos de trabajo que usen. Entrega de informes, entrega de estadísticas, de, incluso pueden ser números concretos al final del día. Cualquier elemento que le aporte información para tomar decisiones es parte de medir resultados. Detección de desviaciones, cuando medimos los resultados e identificamos brechas, yo planifiqué 5 y solo tengo 2, o yo planifiqué en 2 días y llevamos una semana en eso. Cuando existen brechas, cuando existen desviaciones, entonces es momento de reevaluar todo mi proceso. Así que es importante determinar esas desviaciones a través de los resultados que me van dando, que voy obteniendo. Determinamos cuáles son esas desviaciones o esas brechas y establecemos las estrategias de corrección para esas desviaciones. Si las desviaciones van en relación a tiempo, entonces vemos, reajustamos los tiempos o reajustamos el esfuerzo o qué sé yo, o renegociamos con los clientes, pero establecemos soluciones, soluciones. Establecemos estrategias de corrección, que son las soluciones. Las implementamos. Siguiente paso, penúltimo paso. Las implementamos, esas estrategias de corrección se implementan inmediatamente y se les empieza a dar seguimiento, monitoreo y seguimiento. Empezamos a darles retroalimentación. Empezamos a ver si estas se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, qué resultados me están dando, son efectivas, no son efectivas, necesito poner otras, reajustarlas, cambiarles algo. Necesito saber y eso lo tengo que hacer constantemente, darle seguimiento constantemente para que podamos tomar decisiones impactantes a tiempo y no tengamos que decir al final del ejercicio fiscal, al final del año, al final del día, pues si hubiéramos hecho tal cosa a tiempo, tal vez no hubiéramos terminado así. Bien, variantes de la función de control. Las variantes de la función de control son las 3 que usted ve aquí. La función de control como restrictiva y coercitiva. Se utiliza para evitar los desvíos indeseables o comportamientos no deseados. Denme un segundito, chicos. Perdone. Ahora vuelvo. Perdón, volví. Entonces,
decíamos de las tres funciones del proceso de la función de control. Función restrictiva o coercitiva. Esta se enfoca en el control cuando tiene que ser el control coercitivo limitante y castigador. Se utiliza para evitar los desvíos indeseables o comportamientos no aceptados. Es para delimitar las funciones y así prohibir la libertad de los subordinados o colaboradores o personas bajo su cargo cuando realizan sus actividades dentro de la organización. Bien, la idea de este tipo de control es utilizarlo en la menor cantidad de momentos posibles porque puede ser contraproducente, puede generar otro tipo de comportamientos en las personas, pero obviamente si es necesario utilizarlo y se va a utilizar. Ejemplos de la función del control como coercitiva y restrictiva es cuando usted establece un sistema de conteo de marcaje, ¿cómo se llama? Un sistema de asistencia y puntualidad, de marcaje. Entonces, lo socializa utilizando el reglamento de personal que dice las personas deben de llegar a la organización, deben entrar o deben de marcar su entrada a las 8 en punto. Si marcan su entrada a las 8 con un minuto, ya viene tarde y se les descuenta el día o se les descuenta media jornada, por ejemplo. Habrá momentos en los que será necesario utilizar esta función de control. Y la idea es castigar el comportamiento que no queremos. La idea es reencauzar, tal vez de forma agresiva, el comportamiento que no queremos a un comportamiento eficaz, disciplinado y que vaya conforme a los intereses de la empresa. Les repito, la idea no es utilizarla. Al igual que la disciplina tiene que ser positiva, el control también tiene que ser positivo. Sin embargo, en ocasiones y en algunos equipos de trabajo es necesario utilizarlo y está técnicamente aprobado, es válido, si lo tiene que hacer, lo hace, punto. La función como, el control como función administrativa. Esta es como la hemos estado viendo. Como parte del proceso administrativo se establecen sistemas de control desde el inicio que se van monitoreando. Esos sistemas nos deben dar información a tiempo, no solo datos, sino información para tomar decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre información y un dato? Un dato es solo un número, un nombre y son cantidades y no me dice nada. ¿Qué es información? Cuando tomo la data, la analizo, la separo y entonces ya me permite sacar inferencias, ya me permite ver cantidad de productos vendidos, cantidad de clientes satisfechos, en cuánto tiempo producimos tantos elementos o tantas unidades, etcétera. Esa es información. Bueno, nuestros sistemas tienen que ser capaces de darnos información para tomar decisiones, no solamente data, sino información para tomar decisiones. Y eso es como función del proceso administrativo, finalmente como un sistema automático y de regulación. Cuando se detecta que las actividades o funciones de los subordinados se han desviado o presentan irregularidades, esta regulación hará volver a los subordinados a las actividades ya planificadas. Esta última parte se puede ver desde el siguiente punto de vista. Como un sistema automático de regulación, lo puede hacer de dos maneras. Eso se trata de reencauzar lo que ya está hecho. Lo que ya está hecho, vemos, no me parece que es el comportamiento o el resultado que esperábamos como organización. Así que tenemos que hacer algo para reencauzarlo. Establecemos una estrategia y le damos seguimiento a esa estrategia a la par para reencauzar ese comportamiento o esas acciones. Bueno, lo puede hacer acompañado de un buen sistema de evaluación, de seguimiento y evaluación, y ese sistema lo puede acompañar de una función restrictiva o coercitiva, es decir, las personas empezaron a llegar tarde, 8:10, 8:15, 8:30, y aunque 10 minutos no hacen la diferencia tal vez en la producción o en la prestación de un servicio, dan mal ejemplo. Y entonces, si no se les dice nada, otras personas van a empezar a llegar más tarde, y entonces terminamos poniendo un horario de 9 a 4. Y eso tampoco es bueno para una organización. Así que queremos
reencauzar el buen comportamiento. Usando el mismo ejemplo, en este sistema automático de regulación puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo reencauzar ese buen comportamiento a través de premios, por ejemplo, a las personas que todo el mes llegaron a tiempo antes de las 8 o a las 8 en punto, no sé, se les da algún tipo de incentivo, de preferencia emocional, que distingan el buen comportamiento, que sepan que la empresa agradece su buen comportamiento. O desde el otro punto de vista, las personas que llegaron un minuto después, 8:1, que llegaron tarde, 8:1 ya está, no importa cuánto tiempo más se tardó. Si llegan tarde, 8:1, entonces a esas personas se les dará una llamada de atención, por ejemplo, verbal, por supuesto, una falta leve, o que se les quite o se les restrinja algo que a esas personas, una ventaja que a esas personas les agrade mucho y quieran seguir gozando de eso. Entonces la idea es que usted puede reencauzar el buen comportamiento, ya sea dando premios por buen comportamiento o dando una especie de limitante o castigo o una acción coercitiva por el mal comportamiento. Los requisitos de un adecuado sistema de control son los que aparecen en pantalla. El primero de ellos es que tiene que ser simple. Nuestros sistemas de control tienen que ser simples de utilizar y de monitorear, de comprender y de sacar información de ahí, para todos en la organización. Nuestros sistemas de control no tienen por qué ser sistemas se me escapa la palabra, cuando restringimos la información por alguna situación, no tienen que ser de información restringida para las personas que planifican, sino al contrario, tienen que tener o aportar información libre para quienes planifican, porque es a ellos a quienes principalmente les servirá. Tiene que ser fácil de usar para que las personas se acoplen al sistema. Tiene que ser adaptable, ofrecer la fácil adaptabilidad de las personas a este nuevo sistema de control. Un sistema de control puede ser desde un sistema de marcaje, de asistencia y puntualidad, hasta un sistema de evaluación del desempeño, un sistema de conteo de satisfacción de los clientes atendidos, un sistema de uso de conteo, de monitoreo del uso de la materia prima o de los insumos en las oficinas, o incluso de la merma en el área de producción. Es decir, la merma se refiere al excedente o al desperdicio, merma o desperdicio de la materia prima que utilizo para producir X o Y. Utilizo, no sé, una tabla de tantas medidas, de tales medidas, y de cada tabla voy a desperdiciar juntando todos los pedacitos 10 centímetros. Eso es merma, eso es desperdicio, que es parte de lo que se planifica financieramente. Pero utilizar la materia prima al máximo es lo ideal. Sería el plus, el ideal, la empresa utópica, pero se sabe financieramente que no es posible en la mayoría de los casos. Sin embargo, establecer la medición de esa merma es parte de un sistema de control. Así que esos son ejemplos de sistemas de control. No tienen por qué ser todos sistemas tecnológicos o herramientas tecnológicas. Los sistemas de control pueden ser desde análogos, pueden ser manuales, pueden ser tecnológicos. Lo importante es que cumplan su objetivo, y es controlar, ejercer control, llevar conteo, verificación. Tiene que ser eficaz, eficiente y eficaz. Tiene que utilizar la menor cantidad posible de recursos, tiempo, personas, recursos físicos, insumos, y aportar la mayor cantidad de resultados. Información. El sistema de control tiene que darme información y no solo datos. Tiene que tener continuidad, lo tengo que utilizar constantemente, tengo que hacer valer los resultados que me da, es decir, comunicarlos. Si hay que establecer estrategias de seguimiento, de reencauzar, para reencauzar las brechas, pues lo hago, y también lo hago público, lo hago de conocimiento, que las personas sepan que estamos sacando información de ese sistema de control, que los estamos controlando su trabajo, sus resultados, que las personas sepan
que se está utilizando continuamente, no que lo usamos un mes y al otro mes no, y el otro mes tal vez sí, y el otro año tal vez no, porque hay pandemia, y el otro tal vez sí, porque bajaron ciertos insumos, qué sé yo. No, que las personas sepan que siempre lo vamos a utilizar. El sistema llegó para quedarse, sea cual sea. Si pido un informe mensual, las personas deben saber, sin necesidad que usted vaya y les recuerde, que ese informe se tiene que entregar sí o sí mensualmente. Y tiene que educarlas para que ese informe se entregue en los días que usted le diga, del 1 al 3, del 1 al 5, qué sé yo, los días que usted parte, pero que haya continuidad, para que vaya ganando credibilidad, que haya aceptación, que las personas lo puedan utilizar, lo puedan aceptar y utilizar de manera consciente, que sepan que es necesario. No porque usted dice, porque el nuevo gerente dice y a él se le ocurrió, sino porque es necesario para la empresa. Que sean conscientes y sensibles a la necesidad de la empresa. Enfocarse en puntos estratégicos, enfóquese en lo que realmente vale la pena. No se vaya a enfocar en puntos babosos, como medirles a las personas el tiempo que van al baño. Eso, al final de cuentas, no le aporta mayor situación. Enfóquese en puntos estratégicos, como cuántos clientes insatisfechos tengo, cuántas unidades de producción se echan a perder en un lote, por decirles algo, puntos estratégicos. Corrección de fallas y errores, enfoquémonos en corregir fallas y errores, no verificamos y no establecemos sistemas de control para castigar a los culpables, sino para corregir fallas y errores. Hay una gran diferencia entre eso. Corregir fallas y errores es ver a futuro, decir, sí, ya sé que tengo un problema, pero ¿cómo lo soluciono y cómo sigo adelante? Los culpables y los castigos los voy a ver después, cuando tenga tiempo, o que lo vea alguien más, algo que no sea estratégico, que se le tiene que llamar la atención a alguien, bueno, que alguien más lo haga. Usted estratégicamente a cargo de un sistema de control está para garantizar que la empresa siga caminando, siga creciendo y que los errores que se dieron no se vuelvan a dar. Si se van a dar errores similares, que no sean las mismas condiciones, porque si el error se repite de la misma forma, de la misma manera, algo en nuestro sistema está fallando, usted está fallando. Y finalmente, bueno, no, aún faltan un par de diapositivas. Los elementos de control son, primero, el establecimiento de estándares, de lo que hablábamos hace un momento. Los estándares pueden ser de calidad. Necesito X producto con tales características, tales dimensiones, tal tamaño, tal material, tal color. Eso es un estándar de calidad. Necesito, bueno, un estándar de cantidad. Ejemplo, necesito tantos productos. La empresa me garantiza entregarme 1.000.000 de unidades de tales características. 1.000.000 de unidades. Entonces es un estándar de cantidad. Nosotros garantizamos nuestra entrega máxima ha sido hasta de 1.000.000. Estándares de tiempo. 1.000.000 de tal producto, de tales unidades en 5 días, por decirles algo. En un día, está bien. Ese es nuestro máximo estándar de tiempo y de calidad y de cantidad. Estándares de costo, depende. Tenemos productos con X material o X características a X costo. Y con otras Y características a Y costo. Esos son estándares de costo. No nos vamos a sacar de la manga estos elementos, estas características de calidad, de cantidad, de tiempo y de costo. No nos los vamos a sacar de la manga en el momento que el cliente llega, sino esos tienen que estar previamente establecidos. Cuando nuestro cliente llega pidiendo cosas muy específicas, sacamos nuestros estándares y les decimos, estos son los estándares. De esto, ¿qué necesita? Y si nuestro cliente pues ya quiere algo más personalizado y dice, sí, quiero 1.000.000, pero no me alcanza un día, los quiero en una hora y los quiero de la mejor calidad, que supere lo que me está entregando, etcétera, entonces usted ya empieza a hacer otro tipo de negociación. Ya le establece un tiempo especial, características especiales, estándares especiales, pero sobre todo costos y precios especiales. Pero los estándares tienen que estar previamente establecidos porque son mi ruta de acción. Es lo que me dice qué puede hacer la organización con lo que tiene y lo que está planificado. Segundo, en este caso está la evaluación del desempeño.
En otros casos les aparecerá la evaluación de resultados. Cuando digo otros casos me refiero a otros autores. La evaluación de resultado del desempeño en general significa la segunda etapa del control, donde nosotros empezamos a verificar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, los resultados, el desempeño. Entonces verificamos y establecemos lo que estamos haciendo hoy es lo que planificamos, y si no es lo que planificamos, entonces recaucemos. Ese es el segundo elemento del control. El tercero es comparar el desempeño con el estándar establecido, comparar los resultados con el estándar establecido. Tomo el resultado planeado, tomo el resultado que tengo, los comparo. Si no son iguales, entonces tengo que establecer nuevos objetivos para cerrar esa brecha y reencauzar mi camino, que siempre me lleve al objetivo final. Cuando hablamos específicamente de desempeño, estamos hablando de personas. Cuando hablamos de resultados, estamos hablando en general de ejecución en toda la organización. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, hablamos de lo planificado a través de tareas establecidas en los descriptores de puestos. Tomo las tareas establecidas en los descriptores de puestos y tomo los resultados de la evaluación que le hice del desempeño a X colaborador y verifico si está cumpliendo con las tareas. Si no está cumpliendo con las tareas, evaluamos por qué no está cumpliendo con las tareas y realizamos las acciones correctivas. Rediseñamos el puesto, por ejemplo, o invitamos a la persona a esforzarse un poco más para cumplir con las tareas. Cuando hablamos de resultados, estamos hablando de planes, de objetivos planteados contra los que vamos alcanzando. Y finalmente, la acción correctiva. Eso aplica en todo momento. La acción correctiva es la última etapa del control que busca corregir el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es siempre una medida de corrección y adecuación de algún desvío o variación con relación al estándar esperado. Siempre hemos de tener, si tenemos brecha o desviación, hemos de implementar una acción inmediatamente que me garantice reencauzar el camino y dirigirnos siempre hacia el objetivo. Los tipos de control pueden ser preliminar, que está enfocado en acciones pasadas o previas, el control concurrente, que está enfocado en acciones o actividades durante, y el control de retroalimentación, que está enfocado en acciones a futuro. Entonces podríamos tener aquí pasado, presente y futuro. La primera son el control preliminar, es lo que se realiza antes que el proceso operacional comience. Este incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. Por ejemplo, el establecimiento de estándares previamente. Eso es control preliminar. Desde antes que empecemos a funcionar, desde antes de la producción, desde antes que los clientes lleguen a pedir cosas específicas o especiales, nosotros ya tenemos estándares y seguimos esos estándares. Fueron establecidos previamente. Por eso hay planes también. Los planes en general es parte del control preliminar. El control concurrente se aplican durante la fase operacional, incluye la dirección, la vigilancia, la sincronización de las actividades que ocurran para que el plan sea llevado a cabo bajo las condiciones requeridas. Por ejemplo, los informes diarios, mensuales o quincenales o semanales, o las reuniones de trabajo que tienen los equipos para ver el alcance de metas los viernes o los lunes para plantearse los objetivos de la semana, qué sé yo. Eso es control concurrente. Y finalmente el control de retroalimentación o realimentación. La Real Academia de la Lengua dice que lo ideal es retroalimentación. Algunos detractores del tema dicen que lo ideal es realimentación. Yo me quedo con lo que dice la Real Academia de la Lengua, que es retroalimentación. Así que en el examen, si les viene esa palabra, por favor utilicen el término retroalimentación. Se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones. Ya estamos a futuro, ya estamos viendo el pasado, qué pasó, qué problemas tuvimos, qué desviaciones tuvimos, cómo se corrigieron, bueno, y ahora qué acciones vamos a tomar para que no se vuelvan a dar al futuro, para que, eh, esos clientes insatisfechos que tuve ya no los vuelva a tener.
¿Qué hicimos? ¿Cómo lo corregimos? ¿Y por qué estaban insatisfechos? Entonces aquí sí aplica lo de ir a buscar por qué razón estaban insatisfechos, quién los trató mal, por qué los trató mal, quién les dijo, con cuántas personas más ha hecho esto. ¿Se puede solucionar con una platicadita buena onda? ¿Es necesario una llamada de atención? ¿Es necesario una acción diferente como separarlo del cargo? Etcétera. Ya se toman ese tipo de decisiones y se garantiza que el error no vuelva a ocurrir, no de la misma manera. Bueno, ahora sí entramos a los dos temas finales, que es auditoría administrativa y auditoría interna. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Usted puede decir es X, es Y, pero vamos a ver las definiciones y después determinamos las diferencias. La auditoría administrativa me dice que se puede definir como el examen integral o parcial completo o parcial de una sola parte de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. Tomo todo mi proceso administrativo, lo pongo en una herramienta de control, puede ser una guía de observación, una entrevista o una encuesta y empiezo. Planeación. ¿Qué planes utilizan en la empresa? Enlistan los planes. La empresa tiene presupuesto y tomo todos los elementos de planeación y voy viendo detalle a detalle cuáles son, cómo se usan, en qué momento se hacen, sirven o no sirven, etc. Termino con los principios y elementos de planeación y sigo con organización, principios y elementos. Y después sigo con integración, luego con dirección y finalmente con control. De esa manera veo cómo se está aplicando todo el proceso administrativo en una parte de la organización o en la organización en general. A eso se refieren estas tres líneas de auditoría administrativa. Se lleva a cabo según el sentido que tiene esta para la dirección superior. Otras definiciones de auditoría administrativa se han formulado en un contexto independiente de la dirección superior, a beneficio de terceras personas. Por ejemplo, que la empresa tenga a una junta directiva. La junta directiva está más arriba, son los dueños de la empresa financieramente, son los capitalistas de la empresa y están arriba del gerente general, por decirles algo. Bueno, puede ser que ellos decidan contratar a una firma de auditorías administrativas y que ellos ejecuten esa auditoría de forma independiente a título de la junta directiva, no a título del gerente general, y los resultados no van a ir para el gerente general, sino para la junta directiva. Son terceros en la organización. Posterior, entonces, la auditoría interna. Y aquí en la definición ustedes van a encontrar cuál es la diferencia, básicamente. Esta actividad tiene por objetivo fundamental examinar, evaluar la adecuada y eficaz aplicación de sistemas de control interno. ¿Me hablan del proceso administrativo? No. ¿Me hablan de la empresa global? Tampoco. Me están hablando de sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad. Es decir, que los sistemas de control sean efectivos para garantizar la protección del patrimonio de la organización y la eficiencia y gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. ¿Qué tiene este punto? ¿Qué tiene auditoría interna? Que no tiene auditoría administrativa. Los sistemas de control. Auditoría interna verifica cuáles son los sistemas de control y sobre eso va a auditar. Auditoría interna, sistemas de control. Auditoría administrativa, proceso administrativo en general. Bien, la función de auditoría interna se ha cambiado notablemente en los últimos años, pasando de una auditoría tradicional orientada a la protección de la empresa hacia una auditoría enfocada al control de los riesgos a fin de aumentar el valor de la organización para los accionistas. La idea de este nuevo enfoque es que hemos evolucionado en auditoría interna, se ha evolucionado en el hecho de que se ha encontrado solución para todos los fuegos que han surgido y se ha previsto la forma en que, cuando digo fuegos, me refiero a problemas que van surgiendo día a día de manera inesperada. Y se ha encontrado la forma de garantizar que esos fuegos no vuelvan a aparecer de imprevisto. Ahí se soluciona la parte o se mitiga la parte de no ser una administración apagafuegos que van resolviendo día a día y no se dan el tiempo de ver a futuro y de ver qué
qué posibles riesgos tengan en el futuro. Bueno, esa administración o esa auditoría interna se determinó. Ahora sí, las auditorías están llamadas a ver a futuro, a ver cuáles son los riesgos que tiene la organización o las organizaciones, cuáles son los posibles riesgos en los que pueden incurrir y en los que pueden faltar. Por ejemplo, no tenemos a alguien que esté pendiente de las modificaciones que se hagan en cuanto a administración tributaria, la SAT. Bueno, es un riesgo, entonces necesitamos incluir esa función o esa tarea en el descriptor de puestos de alguien en la empresa. Entonces, la auditoría interna tiene un fin más amplio y busca identificar los procesos y sus posibles mejoras. La administrativa está basada en evaluar la calidad del sistema y no de sus partes como tal. Posterior a esto, en la presentación que Lingra Gaby les va a subir en su momento, que es esta, lo que acabamos de ver está resumido. Usted va a encontrar todas sus definiciones con autores, todas sus ampliaciones a partir de la diapositiva 17. Va a encontrar también ahí el material de apoyo relacionado al tema. Bueno, vamos a ver en este momento un video para terminar este tema. Solo déjenme ver cuál es que tengo abierto. Bueno, aquí está el video. Atención. Si no lo escuchan, me dicen. La función de control de la empresa. Esta función consiste en verificar si está saliendo todo aquello que habíamos planificado. Es decir, tanto los objetivos que nos habíamos propuesto como las estrategias que habíamos planteado. Aquí fíjate que está muy relacionado la función de planificación con la de control. En la planificación lo que hacíamos era establecer qué objetivos queríamos conseguir y cuáles eran las estrategias que nos iban a permitir conseguirlo. Y con el control lo que vamos a hacer es comprobar, verificar si estamos consiguiendo estos objetivos. Porque, como vamos a ver, este control es imprescindible para conseguir los objetivos. Primero, al planificar, marcamos los objetivos. Al controlar, vamos a verificar si lo estamos consiguiendo o no. Y en el caso de que no lo estemos haciendo, todavía podemos estar a tiempo para corregir los errores. Y en ese caso, volveremos a planificar. Por lo tanto, fíjate esta conexión entre las dos etapas. Planificamos, controlamos y volvemos a planificar. Así que vamos a ver cuáles son las principales fases de la función de control. En primer lugar, tenemos que fijar unos estándares. Luego tenemos que medir cuáles han sido los resultados reales. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es comparar cuáles son los resultados reales con los estándares que nos hemos fijado. Y en cuarto lugar, tenemos que corregir las desviaciones. Es decir, si nos estamos saliendo de lo planificado, vamos a ver cómo podemos corregir los posibles errores que estamos cometiendo. Vamos a verlas de manera un poquito más concreta. Empezamos con la primera fase. La primera fase es que tenemos que fijar los estándares. Esto es básicamente que tenemos que establecer cuáles serían aquellos resultados que sean medibles con los que nosotros estaremos consiguiendo nuestro objetivo. Por ejemplo, podríamos decir que nuestro objetivo para todo el año, el estándar que nos va a permitir conseguir ese objetivo, es vender 3.000 pares de zapatillas en un año. La segunda fase es que tenemos que medir los resultados reales y tenemos que medirlo a tiempo, cuando todavía podemos corregir en caso de que haya algún tipo de problema. De nada vale el 31 de diciembre que yo lo mire y diga, uy, pues si solo he vendido 1.000, mira, pues no he conseguido lo que me he planificado. Porque esto está claro que no sería controlar. Sería mucho más interesante que, por ejemplo, miramos los resultados reales todos los meses. Bueno, una vez que ya tenemos los resultados medidos, pasamos a la tercera fase, que tenemos que comparar. Pues comparamos
esos resultados reales que estamos midiendo con los estándares, es decir, con lo que habíamos planificado, con lo que habíamos previsto. Porque, por ejemplo, si yo he dicho que en un año tengo previsto vender 3.000 pares de zapatillas y de repente en enero solo he vendido 50, pues obviamente eso ya me está dando un indicio de, oye, pues puede ser que no consiga mi objetivo. En este caso me tengo que poner manos a la obra y tengo que averiguar por qué. Puede ser que el objetivo fuera muy ambicioso y fuera muy difícil vender 3.000 pares de zapatillas, y en ese caso pues tendré obviamente que bajar el objetivo, o a lo mejor es que estoy haciendo algo mal y tengo que corregirlo. Y así llegamos a esa fase 4, que es corregir las desviaciones. Es decir, tomar las medidas oportunas que a mí me permitan conseguir el objetivo. Pues tal vez para vender esas zapatillas tengo que hacer algún descuento en precio, tengo que hacer algún tipo de oferta o tengo que simplemente cambiar la estrategia que estoy utilizando. Por lo tanto, ya quedan claras estas 4 fases que se realizan de manera consecutiva. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver que dentro de esta segunda fase, que era medir los resultados reales, la empresa cuenta con diferentes instrumentos de control, es decir, diferentes instrumentos que le permiten medir los resultados. Y aunque hay muchos instrumentos, nosotros vamos a ver principalmente 3: la auditoría, los presupuestos y las estadísticas. Vamos a verlo con un poquito más detalle cada una de ellas. Bueno, empezamos con lo que sería la auditoría. La auditoría nos va a permitir sacar información, los datos, a través de las cuentas anuales de la empresa. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas zapatillas hemos vendido, pues podemos recurrir a estas cuentas anuales, principalmente el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. A partir de aquí podemos ver 2 tipos de auditorías. La primera es la auditoría interna, que es la que realiza la propia empresa dentro de esta función de control que estamos estudiando, pero la segunda sería la externa, que la pueden llevar empresas especializadas, es decir, empresas auditoras que se pueden encargar de hacer esta auditoría a nuestra empresa. Y luego tenemos los otros 2 instrumentos, que sería el control del presupuesto y las estadísticas. Controlar el presupuesto sería básicamente analizar cuáles son los gastos y los ingresos que está teniendo la empresa. Aquí este control tiene que ser periódico. Si por ejemplo nos estamos dando cuenta en enero y en febrero que estamos gastando mucho más dinero en la producción de lo que nos habíamos planificado, pues probablemente tengamos que hacer algunos ajustes para tratar de gastar menos en los próximos meses. Y por último tenemos las estadísticas, en donde lo que vamos a hacer es analizar los datos históricos de meses o de años anteriores, tanto de nuestra empresa como por ejemplo de nuestras empresas rivales. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que en el mes de febrero estamos vendiendo muy poco, pero lo comparamos con las estadísticas de años anteriores y nos damos cuenta que todos los meses de febrero, tanto nosotros como nuestros rivales, vendemos muy poco, pues en ese caso no tendremos que hacer ninguna medida. Pero imagínate que de repente vemos que hemos vendido muy poco y mirando las estadísticas comprobamos que otros años habíamos vendido muchísimo más. Pues en ese caso está claro que está habiendo algún problema, hay algún tipo de desviación y tenemos que tomar alguna medida correctora. Pues con esto acabamos la función de control y todo el tema de la administración de la empresa. Espero que te haya gustado. Bueno, ¿comentarios? ¿Comentarios acerca del tema de control como función del proceso administrativo? ¿Ninguno? Ok. Bueno, entonces les cuento cómo está nuestro calendario para finalizar el semestre. Les cuento que este fue el último tema del programa para los que llevan el control de qué temas vamos viendo. Este fue el último tema que está en el programa, así que terminamos contenido. De esta semana, entonces nos vemos el día jueves y el jueves vamos a tener una práctica, una resolución de casos acerca de este tema. El viernes que nos tocaba, no nos reunimos, no lo vemos. Ustedes tienen este viernes, no sé si tienen examen, pero a mí no me toca con ustedes. Sí, no me toca. La otra semana tienen ustedes programados exámenes el martes y el viernes. El martes 18 y el viernes 21. Así que no nos vamos a ver esa semana. La otra semana no nos vemos. El último día que nos vemos es este jueves
y de ahí los veo hasta el 24 de octubre. Es decir, que ya solo tengo 2 periodos de clases para terminar con ustedes. Después de este jueves solo tenemos 2 periodos de clases para verlos y ya no los volvemos a ver porque el 30 tenemos que subir notas y después inicia la calendarización de exámenes finales. Por esa razón, entonces, terminamos contenido ahorita. El jueves tenemos clase práctica de esto. Bueno, es la resolución de un caso. No voy a tomar asistencia el jueves. Su asistencia el día jueves no es obligatoria, ¿de acuerdo? Los que quieran resolver el caso y estar presente y tener nuestro acompañamiento, entonces sí, aquí vamos a estar. Yo voy a estar en la clase, me voy a conectar normalmente y voy a resolver dudas de quienes tengan dudas acerca del tema, ¿de acuerdo? Pero no voy a tomar asistencia, no es obligatorio que usted esté. Para las personas que decidan no estar, la entrega de esa hoja de trabajo o de ese caso se va a extender hasta el día domingo. Entonces, si usted no puede o no quiere estar ese día, no quiere asistir a la clase, no hay ningún inconveniente y usted puede resolver su hoja de trabajo sin ningún inconveniente en los siguientes días hasta el domingo. No hay ningún, ¿cómo decirle? Ninguna letra pequeña en esto. El caso no, o la hoja de trabajo no es individual, sí, pero no tiene mayor grado de complejidad, no tiene mayor ciencia. Con usted estudiar y haber comprendido el tema fácilmente la puede resolver, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta aquí? Ahora que veo a Cristian Josué Fernández, aquí me recuerda que está pendiente de unirse a Classroom. Me parece que es su correo el que aparece ahí como invitado, pero no ha aceptado la invitación. Y la hoja de trabajo es en Classroom. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta acerca de lo que acabo de decir? No, Ligda. Ok, perfecto. Gracias, María Magdalena. Ahora, con respecto a la entrega de los casos DAO y POIDC, quedaron los casos para el 25 de octubre. Se los corrimos para el 25 de octubre porque el 25 y el 27 ustedes van a presentar aquí en clase su caso. Recuerdan que tienen que hacer el caso y resolverlo y tienen que presentarlo. Los vamos a usar para que ustedes presenten aquí en clases qué caso elaboraron y cómo lo resolvieron. ¿Ok? De eso tampoco hay dudas ni preguntas. Bueno, entonces pasamos a el examen del día de mañana. Sí, Stephanie, pues si tiene dudas, ahorita, este es el momento. Si tienen dudas sobre los temas, las presentaciones, los documentos, Ligda Gaby ya nos hizo favor de subirlas, de colocarlas ahí en Facebook, en Classroom, en Facebook. Usted ya las tiene acceso a ellas para estudiarlas o bajarlas y descargarlas y estar pendientes. Le quiero dar algunas recomendaciones. Hace días que tenía que hacerlo, pero se me ha escapado el tiempo para hacerlo. Por favor, tome en consideración lo siguiente. En el primer parcial, en la entrega de casos, porque, bueno, en este segundo parcial, recuerden que valen 15 y 15 ambos parciales. En la entrega de casos es la parte práctica. En este caso puede venirles diseñar un procedimiento completo con su flujograma incluido o un descriptor de puestos, cualquiera de esas dos opciones. Y de diferentes empresas, de eso sí hay variedad. Cuando en el primer examen, cuando califiqué la parte práctica del primer examen, pues hice anotaciones de cuáles eran los errores más comunes que se cometieron, y los errores más comunes es que no se les puso encabezado, no se le colocó el nombre de la empresa, qué tipo de, y son cosas que necesitamos saber. La fuente, la fecha, cuando sean también los procedimientos, recuerden que tienen un espacio en donde se coloca la fecha de actualización. En el caso de los organigramas que pasaron, que se examinaron en el primer parcial, pues algunas personas pegaron los órganos de staff directamente al órgano de máxima jerarquía. Y recuerde que tienen que haber líneas de autoridad
en medio de. Solo termino de hablar, Ana Yancy, y le doy la palabra, ¿sí? También recuerde que la asesoría externa va punteada. Se colocó inadecuadamente la junta directiva, se colocó abajo de la gerencia general, y cuando hay junta directiva, pues es el órgano de máxima jerarquía, va hasta arriba. También resulta que no se hicieron los análisis completos. Si le piden análisis, hágalo completo, por favor. Información parcial no voy a calificar. Y hubo una persona que me colocó en alguna parte que su organigrama era formal. Ningún autor toma como un tipo de organigramas el formal. Y por último, que me parece muy interesante y muy importante hacer la acotación en este momento, es que en el primer examen parcial tuve que anular 2 casos prácticos, porque los casos eran idénticos y tenían un error muy específico. Así que cuando vi el primer error, el primer caso, el primer error, dije, esta persona no vino a clases, lo siento, pero sacó tanto, le bajé puntos. Pero cuando seguí calificando y llegué al siguiente caso y tenía el mismo error que el anterior, me dio curiosidad ver que era exactamente el mismo diseño. El mismo diseño y las mismas líneas torcidas, etcétera, y los mismos errores. Al revisar quién era el autor del documento, era una sola persona la responsable de hacer los 2 documentos. Entonces, obviamente se habían copiado. Chicos, por favor, no lo tomen en cuenta, ni siquiera tomen en cuenta la idea de pedirle a un compañero su caso práctico y solo para copiar el formato. Si a ustedes se lo piden, no, pásense formatos, todo lo que quieran antes de, pero ese día, el día del examen, o sea, mañana, por favor, no comparta su información con nadie, porque en este caso anulé los dos casos prácticos y pues lo dejé anotado en RAD. Las personas no se han pronunciado. Supongo que están conscientes de lo que hicieron y me parece bien, porque de haberse pronunciado yo procedería tal cual dice el reglamento. Y el reglamento establece que cuando se dan este tipo de conductas en los exámenes y se comprueba que hubo fraude, que se copiaron de alguna manera, entonces las sanciones pueden ir desde cancelarle el curso, botarle el curso, hasta cancelarle la matrícula. Y pues no me gustaría que llegáramos a esos extremos en ningún caso, así que le ruego por favor que no comparta su información con nadie. O si tiene los formatos por aparte, sea lo que comparta, pero el desarrollo y la resolución de su caso no lo comparta. Usted no sabe cómo esa persona lo puede utilizar, o tal vez a esa persona se lo pide otra persona, una tercera persona, y ni siquiera sabe quién es usted, y va a perjudicarla a usted también. Entonces, tenga cuidado con eso, por favor, no lo haga, no lo haga. Ahora sí, Ana Yancy, la escucho. Sí, licenciada, buenas, no lo tenía dudas y también el caso de, ¿cómo se dice? POIDC, vendría vendría también en el examen, no solo los descriptores de puestos y los procedimientos, tenía duda. Fíjese que, déjeme ver, porque anoté los resolución POIDC, no, el POIDC y el DAO que acabamos de ver vienen para el final. Aquí están. Los temas que vienen en este parcial se los puse en Facebook. Los temas son diseño de cargos y de ahí la parte práctica, o sea, el teórico les puede venir varios mini casos y práctico les puede venir el diseño de un cargo, un descriptor de puestos. También viene el tema de manuales, que teórico les pueden venir tantos mini casos y de ahí la parte práctica que puede venir es el diseño de un procedimiento completo, desde establecerle los objetivos, las normas y la descripción del procedimiento, obviamente el cuadrito del procedimiento, y desarrollarle o definirle o diseñarle el programa. Esos son los 2 temas prácticos que pueden venir en el examen. Y los temas teóricos es diseño de cargos manuales, emprendimiento y solamente diseño de cargos, manuales y emprendimiento. Revisen si eso fue lo que les puse en Facebook, porque eso es lo que tengo anotado aquí. Pero sí, eso son los... Eso es lo que está, Ligda. Sí, gracias María Magdalena, muy amable. Entonces,
de forma teórica, esos son los 3 temas que les pueden venir, solo esos 3. Todo lo demás viene para el final, viene en el examen final, ¿ok? Ok, licenciada, gracias, muy amable. Y cuando resuelvan, cuando empiecen a resolver su examen mañana, por favor no se les olvide las indicaciones de las que platicamos la semana pasada. Procure tener 2 dispositivos dispuestos para resolver su examen. Que la red de internet que tenga en casita en ese momento cuando usted vaya a desarrollar su examen, por favor pida exclusividad, que nadie más se conecte, que nadie más esté jugando o esté haciendo algo que consuma los datos. Asegúrese de que tenga la velocidad necesaria su internet, por favor, para que le cargue y le jale. También le recomiendo que borre lo que le llaman el caché o el historial de su computadora o la memoria de los sitios que usted ha visitado, para que cuando vaya a la página RAD, una vez más, busque RAD, no se la tire a una que le falló, sino vaya y la busque directamente a la que está funcionando. Si tiene problemas técnicos, recuerde que en la primera página están los nombres de las personas que van a estar dando apoyo ese día. Así que tome nota de esos nombres y si tiene problemas técnicos, comuníquese con ellos. Si al final de su examen tuvo un inconveniente para cargar su documento, ya no pudo, era muy pesado, ya no le dio tiempo y lo estaba cargando cuando se le cerró, mándemelo inmediatamente a mi correo. Si es así, si usted me lo manda inmediatamente, yo con mucho gusto se lo califico, lo tomo en cuenta y se lo califico. Pero si usted me lo manda a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, al día siguiente, pues no se lo voy a tomar en cuenta. Mándemelo inmediatamente al terminar el examen. ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Algún aporte? Bueno, si no, igual ya saben que me pueden escribir al correo. Ahí vamos a estar pendientes el día de mañana. En el examen no, durante el día sí. Y pues Ligda, Gaby y yo les deseamos toda clase de éxitos en su examen mañana y nos vemos, si quieren, solo para los que quieran, el día jueves, aquí vamos a estar. Si no, nos vemos hasta el 25 de octubre. Éxitos en toda su jornada de exámenes, jóvenes, se cuidan mucho y pues nos vemos pronto. Feliz noche. Gracias, Lica. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Feliz noche.